A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Muy buenas noches, agradezco a la ciudadanía nuevamente su atención a este programa Nuestra Justicia, con el que pretendemos orientar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, sobre las diversas problemáticas que se dan en esta materia. Hoy hemos invitado al doctor José Alomía, ex dirigente gremial, ex funcionario del Consejo de la Judicatura, destacado abogado y analista de temas de justicia. Pepe, muy buenos días, bienvenido. Y empecemos pues al ataque con la primera pregunta. ¿Qué pasa con las reformas al sistema judicial penal que estaban cocinadas y que creo que cuando entraron al horno se quemaron? Le pusieron una alta temperatura. Esos ingredientes evidentemente políticos, esos objetivos partidistas, personales, de ciertos líderes, hicieron que se quemen, como tú bien dices, el horno, digamos el pan en la puerta del horno. Eran muchas reformas de esas, eran muy necesarias. Venían trabajándose en ese sentido, pero realmente abortaron porque esos ingredientes le dañaron el producto, y evidentemente salió un producto contaminado, un producto deteriorado, y han optado por archivarlo. Que también entra el otro ingrediente de que varias de esas preguntas están proyectadas a consultarse al pueblo ecuatoriano, creo que en el mes de abril, y si se aprobaban por la asamblea, esas preguntas ya no tenían razón de ser, ir a la consulta popular. Desnaturalizaron entonces, ¿no es cierto? Desnaturalizaron el objetivo que tenía de introducir cambios que son necesarios, Pepe, que son necesarios dentro de la estructura procedimental ecuatoriana, ¿no? Muchos de ellos, pero a la vez esto de que nuevamente los políticos pretenden tomarse ahora la normativa para desde ahí orientar sus protervos fines, debemos condenarlo como ciudadanos de bien, como abogados que buscamos el ejercicio pleno del derecho en función de no de temas políticos, ¿verdad? Así es, no, es que los políticos son los causantes de la debacle de la justicia que vinimos viviendo desde hace algunos años, y ellos siguen metidos la mano ahí, no la quieren sacar, la quieren volver a meter, y realmente no le dejan despertar a la justicia a que sea lo que debe ser, un servicio público de calidad, de excelencia, no, de eficiencia. Y no le dejan porque ellos precisamente son los causantes de la crisis sempiterna de la función judicial o de la administración de justicia, y no renuncian a manejarla, a usarla en beneficio de sus intereses exclusivamente personales. En realidad es doloroso el darnos cuenta que semana a semana, día tras día, mes a mes, seguimos quejándonos de lo mismo: la metida de mano de la justicia, los políticos que quieren interferir en los fallos, que impiden el que quien tenía derecho a ser presidente de la Corte Nacional sea designada. En su lugar se busca a alguien que pudiera tener un interinazgo satisfactorio para todas las partes, pero en fin,
el grupo político que se toma la justicia no quería dejarla a través de la administración y la presidencia de la Corte Nacional, lo cual es altamente preocupante porque los tentáculos políticos dentro del sistema judicial se vuelven cada vez mucho más complejos de erradicarles. ¿Qué hacer? ¿Cuál es tu idea, Pepe, de cómo podemos tener una justicia sana que genere fallos igualmente provechosos a una sociedad que requiere esta sanidad? El problema es el siguiente, ¿no? Estamos en un callejón sin salida, donde realmente la justicia ha llegado a tener una dependencia tal de la clase política, que si la clase política no renuncia a sus intereses, no tenemos salida, Germánico. No tenemos salida. Uh-huh. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura se integra por delegado, terna del Ejecutivo, terna de la Asamblea. Solamente ponerse a pensar ahí, para ser miembro de una de las ternas del Ejecutivo y la Asamblea, ¿qué necesitas para que te tomen en cuenta? ¿O ser qué político. necesita? Ser político. ¿Qué necesita una persona independiente? No lo van a tomar en cuenta nunca. Así es. Porque no les garantiza sus intereses. Así es. Tendría que volverse entonces al sistema anterior, esto es, que sea los mismos judiciales que en esencia designen a sus delegados a través de la Corte Nacional, los tribunales distritales, la Corte Constitucional inclusive, a efectos de integrar algo más profesional, más técnico y menos político. Claro, mira, se completa el Consejo de la Judicatura, para terminar la idea, con un miembro de la terna de la Corte Nacional, que es el presidente nato, la Defensoría Pública, una terna de la Defensoría Pública y una terna de la Fiscalía General, que son los controlados. Uh-huh. Los controlados eligen del órgano de control. Claro. Pero resultaría también lo mismo cuando la Corte Nacional o las Cortes Provinciales son las que designan a sus delegados, ¿o no? Pero sí, el sistema que tú recordabas, anterior a la Constitución del 2008, tenía ese mismo defecto, pero era como quien dice, yo me responsabilizo de esta terna. Uh-huh. No. Y evidentemente era un sistema que garantizaba mayor independencia de la política, que es lo contaminante. Claro. No. Claro. Entonces, ¿qué es digo lo contaminante también porque van llevando el condumio que hace que el Consejo de la Judicatura, con otra disposición que fue introducida en el Código Orgánico de la Función Judicial de 2009, ¿no?, que dice que directores nacionales, directores provinciales, asesores, jefes departamentales son de libre remoción. Claro. Le convirtieron en un botín político. Claro. Entonces el Consejo de la Judicatura, venga quien venga, no tiene políticas a largo plazo. Claro. No tiene políticas a largo plazo, justicia cero. Justicia a la deriva. Si es que nosotros volvemos y empezamos a hacer una campaña de concientización en la ciudadanía, entre los legisladores honestos, que debe haber, de que saquen las manos de la justicia, que reformen la forma en la que debe elegirse a los miembros del Consejo de la Judicatura, y que sea nuevamente de ternas que provengan de Corte Nacional, Cortes Provinciales, decía, Tribunales Distritales, Defensoría, Fiscalía, pero sin que sean parte estos delegados de ellas. Esto es, que tengan que ser funcionarios independientes, no necesariamente abogados, porque la administración de la cosa judicial, del tema, exige que el administrador sea una persona que tenga conocimientos o en manejo de personal, o en temas económicos, o en una ingeniería comercial necesaria para un rediseño de todo el sistema judicial, Pepe. Podría pensarse, mira que la Constitución del 2008, la aprobada en Montecristi, que nunca llegó a entrar en vigencia en tema del Consejo de la Judicatura, tenía un modelo similar al que tú señalas. Eran 3 abogados, 3 economistas, 3 administradores. Uh-huh. No,
La Constitución original de Montecristi planteó eso. Pero ya se dieron cuenta que medio camino que eso no iba a funcionar. Reformaron a través de la consulta popular de mayo de 2011 y dijeron 5 abogados de estas ternas. No. Y así llegaron a controlarle al Consejo de la Judicatura, más la reforma que mencionaba del Código Orgánico de la Función Judicial, de que son de libre remoción. Es fácil concluir o deducir, ¿no?, que un funcionario de libre remoción, ¿no?, realmente más va a estar pensando en cuánto se va a quedar y cuánto va a hacer en sus funciones. Y qué agenda le dice el que lo va a nombrar, qué es lo que va a hacer, que realmente en pensar en cambiar el sistema de justicia. Qué grave, ¿no? Qué Entonces, grave. El reto es el que tú dices, y yo coincido 100%, Germánico. El reto es ese, hacerles entender que la justicia no va a mejorar si no se cambia este esquema jurídico básico, cuáles las fuentes de integración, la forma de designar a los vocales del Consejo de la Judicatura y otra ley que garantice no solo la carrera judicial, en este caso carrera judicial administrativa, de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Al cerebro tienes que darle estabilidad. Tienes que darle sanidad mental para que pueda funcionar adecuadamente. Y el Consejo de la Judicatura es el cerebro de la función judicial. Así es. Si a ese cerebro no le das la paz, la higiene, la limpieza mental y la calidad, claro, pues no va a funcionar la justicia, claro, nunca. El resultado que tenemos ahora, desgraciadamente, de la baja calidad de jueces, sobre todo en primer nivel, Pepe, es escandalosa, porque no solamente que no conocen leyes, sino que son unos ignorantes verdaderos. Así es. ¿No? De la problemática social, no se diga de los códigos que tienen que manejar, estudiar y aplicar, sino que tienen un desconocimiento absoluto de la realidad nacional. Tenemos jueces, señores, y hay que denunciarlos, que son unos verdaderos analfabetos, y son así porque son designados por quienes no tienen categoría profesional ni tienen categoría moral para poder hacer designaciones adecuadas. Claro, también hay muy buenas excepciones. Hemos entrevistado la semana pasada a un distinguido juez, el pionero en las audiencias telemáticas, que nos ha dado una verdadera cátedra de cómo debe discutirse y aplicarse ciertas normas en el Ecuador. Pero en fin, son temas con los que tenemos que lidiar los abogados todos los días, José. ¿Cómo cambiar? ¿Qué es lo que debes hacer? Es necesario una verdadera revolución interna por parte de abogados y de la ciudadanía en general para obligarles a estos verdaderos delincuentes que se apoderaron de la función judicial a que salgan de ella para poder tener una sociedad sana. Claro, una segunda opción, si es que ya la clase política no renuncia a mantener el statu quo, a mantener la forma de integrar el Consejo de la Judicatura, que va a ser en un poco menos de un año, ya vamos a tener las ternas en la palestra, algunas a lo mejor ya por designarse, etcétera. No, ya este Consejo expira creo que a enero del 2025. Una de las formas sería que los órganos estos nominadores, no, ya mencionados, Corte Nacional, Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, Defensoría Pública, realmente presenten ternas de abogados representativos de jerarquía moral, intelectual, profesional, trayectoria. Y lo que yo vengo diciendo, y aparentemente nadie me hace caso, no, son personas con vocación de servicio. Claro, por supuesto. Si no tienen vocación de servicio, puede ser el más eminente de todos los juristas del país, pero si no tiene vocación de servicio, si van esas personas que primero soy yo, luego yo y luego yo, ¿no? Que son el 90% de los que han llegado al Consejo de la Judicatura en estos últimos años. Así es, Pepe. Si llega ese tipo de gentes, por más iluminados que sean, no va a cambiar la justicia. Estamos vísperas, Pepe, perdón que corté, pero estamos vísperas del juzgamiento político
de algunos vocales del Consejo de la Judicatura. Yo no he sido un fan, no he sido un fanático, más bien he sido un detractor y me he opuesto a las ejecutorias del vocal Murillo, Fausto Murillo. Sin embargo, ¿qué es lo que conviene en estos momentos? ¿Una nueva metida de mano, un nuevo político que vaya a aprender los últimos meses cómo se tiene que manejar? ¿O, como se dice, chupemos el mal menor, que continúe el doctor Murillo en funciones y no sometamos nuevamente a la función judicial y al Consejo de la Judicatura al escarnio público en función de qué será lo que quieren sacar los legisladores a través de este juzgamiento? ¿Qué opinas tú, Pepe? Es muy difícil, por no decir imposible, que una persona que no ha hecho nada, como el doctor Murillo, así es, no ha hecho en 5 años, sí, pueda hacer algo en un año más. No. O alguien parecido, pero es que es solamente cuestión de pensar. Una asamblea que representa los intereses más bastardos que puede tener un ser humano, ¿no?, pueda venir en una terna y aportar al cambio de la justicia. Es pedir peras al olmo, Germán. Es decir, estamos frente a una situación de que nos quedamos con la manzana podrida o traemos una nueva manzana podrida. Claro, preferible la manzana podrida, la apartas, le sacas lo malo y ya, ¿no? Pero que venga otra a decir cuáles son las manzanas de la discordia. A ver, ya, entonces estoy aquí en la asamblea, mis nominadores, mis jefes, me han exigido notarías, me han exigido jueces, me han exigido... A eso llegan. A eso se llega. A eso llegan. Sí, a eso llegan. Sí. ¿No? Entonces, y volver a repartirse la justicia, no. Volver a nombrar jueces con el cuento de que están en banco de elegibles, que es peor que un cajón desastre, ¿no? Así es. Porque es un banco de elegibles ya que solamente existen las mentes calenturientas de los corruptos, nada más. Entonces, ya concursos legítimos, transparentes, no hay hace muchos años. Así es. Entonces, por Dios, ya dejen de meterle la mano a la justicia y piensen en salidas a mediano o largo plazo, porque a corto plazo no tenemos salida. Dentro de este espantoso panorama que hemos observado, ¿cuál debe ser la actitud del gremio de abogados frente a esta situación? ¿Cuál debe ser la respuesta que dé el gremio al legislador, a la justicia, a la ciudadanía? El gremio, que de paso yo, una especie de conclusión de los temas tratados hoy día, mire que la Defensoría Pública, la Fiscalía General, la Defensoría Pública representará unos 500 abogados que dan cierto servicio social, cuestionado por muchos, entre esos por mi persona, no. La Fiscalía General, un número aproximado de funcionarios, no. Muy buenos fiscales, a su cabeza la doctora Diana Salazar, no. Y otros de menor valor, intelectual, profesional, no. Ellos tienen su representación formal en el Consejo de la Judicatura, y las decenas o centenas de miles de abogados en libre ejercicio no juegan ni pío, ni voz ni voto en la designación del Consejo de la Judicatura. Así es. Es algo vergonzoso, es algo humillante para los gremios y para la profesión. Así es. En la Constitución anterior teníamos un representante por los colegios de abogados. Hoy no tenemos nada, no podemos poner un conserje en el Consejo de la Judicatura, salvo ciertos dirigentes que se han caracterizado a cambio del silencio, el palanqueo, claro, que sí se ha visto, claro, ¿no? Es evidente. Pero realmente alguien que haga ver la voz del libre ejercicio no ha existido. El gremio germánico tiene que ser 100% propositivo, ¿no? Decir las cosas así les duela. Claro. Yo fui sujeto de una terrible persecución por el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yal. ¿Solo por qué? Porque les anunciaba el fracaso que se venía con el nuevo modelo de gestión.
Yo nunca les denuncié por cosas personales, ni por nada. Pero cuando vi que se afectaba la independencia del juez, fui de los primeros en protestar. Así fue. Cuando se improvisó el sistema oral, se improvisó. No es que yo estaba en contra del sistema oral, no. Se improvisó porque no se lo hizo con la debida planificación. Claro, no se socializó previamente. Con la debida seriedad. Claro. No. Se lo puso en vigencia mucho antes de que las causas escritas tuvieran un mínimo despacho por evacuarse. No. Y cosas así que se cometieron graves errores. No, se pasó al sistema. Fui sujeto de una terrible persecución, pero aún seguimos hablando, no, de los errores que tuvieron, de los errores que se siguen cometiendo, y bueno, el gremio no debe renunciar a eso. Y yo veo con mucha pena que nuestro Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados han renunciado a esa voz propositiva, crítica, digna, ¿no? Lo único que hacen es tomarse las fotos con las autoridades, hacer un plantón sin ton ni son, no, sin una plataforma de lucha, sin una propuesta de decir estas son las causas, estas son las soluciones. Eso jamás debe perder el gremio, pero veo que en gran parte se lo ha perdido. El gremio como tal debería ser la voz del abogado. La voz del abogado que clama reformas, que propone estas reformas, que envía las reformas al Ejecutivo, a las Cortes, que dialoga con los jueces, que dialoga con las Cortes, que dialoga con el Consejo de la Judicatura en busca de un mañana mejor. Pero históricamente el gremio ha tenido la puerta cerrada. Como tú dices, no le permiten al gremio que participe. Solamente hay que darse cuenta el trato y el manejo que tiene un abogado y la función que cumple en una cárcel cuando va a visitar a un cliente que está purgando una pena o que está con una detención provisional. Es tratado básicamente como un delincuente más. No se le provee de una sala adecuada para entrevista, no se le da seguridad para llegar a un centro carcelario. Se le está muchas veces identificando al abogado como el mismo delincuente al que defiende, o a aquel que se presume es delincuente. Entonces, nosotros vemos que la labor del gremio, tanto desde este punto de vista, como el de un mejoramiento académico del abogado como tal, y de una ilustración adecuada a la ciudadanía de la labor del abogado, es muy importante, ¿verdad? Y veo que no existe esa respuesta del gremio. ¿Qué hacer para integrar al gremio a este importante segmento, a esta novedosa necesidad que tiene la sociedad? Y el gremio, como decía en mi anterior intervención sobre este tema, ha perdido esa credibilidad, esa conexión con las necesidades de los abogados. Hoy el abogado es el ser más discriminado, más humillado en las dependencias judiciales que el propio usuario. Así es. Solo puede llegar a ciertas ventanillas y en las ventanillas es tratado de la peor manera. Así es. De la peor manera. Y el gremio no dice absolutamente nada de eso. Sí. ¿No? Entonces, debe partir de eso y al parecer no sé si realmente se reproduzcan los males de la sociedad al elegir sus representantes a los poderes seccionales, ejecutivo, legislativo. No sabe elegir. No sabe elegir. Entonces, cualquiera que le brinde una fiesta, una cara nueva, una cara simpática, una chompa o una avena, no, es votado y ya. Entonces, al parecer eso se da. Pero yo sí hago un llamado a través de esta invocación tuya, Germánico, y te felicito que tengas este espacio, ¿no? Cuenta siempre con mi modesta ayuda, gracias. ¿no?
para exigir, para pedir, invocar a los que ya han sido electos, están en funciones, realmente se sacrifiquen en función de sus representados. No es cuestión de la fotito, no es cuestión del cóctel, no es cuestión de ostentar en su papel membretado de su estudio jurídico, decir soy presidente del gremio, no, realmente tienen que ser representantes verdaderos y haciéndose carne, de las necesidades de sus representados, actuar en función no solo del gremio, del libre ejercicio, sino también como fundamental de la administración de justicia. Muchas gracias, Pepe. Ciudadanía, les quiero agradecer mucho la atención que han prestado a este espacio y seguiremos a través de Telesucesos comunicando a la ciudadanía todas las vicisitudes y todos los pasos que vamos dando para efectos de darle al país la verdadera justicia que requiere. Buenas noches, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.